¿Qué tal, amigos? Les saluda Antonio Castellanos desde la ciudad de Guatemala. El día de hoy vamos a comenzar con nuestro discipulado, nuestras enseñanzas sobre doctrina básica. El primer tema a tratar es el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es el primer paso en la vida cristiana. Toda teoría que podamos aprender tiene que surgir después del nuevo nacimiento. Y para ello vamos a ir al Evangelio según San Juan, en el capítulo 3. Dice así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí. Rabí quiere decir maestro. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Este hombre Nicodemo era uno de los principales, era un maestro de la ley, era un hombre muy doctado en la ley judía, en la Torah. Conocía muy bien lo que nosotros comúnmente llamamos el Antiguo Testamento, los libros de Moisés, los libros de Josué, los libros de los Salmos, los Proverbios, los libros históricos. Sin embargo, Jesús no entra en una discusión con él. Jesús no empieza a discutir términos acerca de la Biblia, no empieza a discutir nada acerca de ningún personaje bíblico, sino que Jesús le dice: te es necesario nacer de nuevo. Toda esta teoría, toda esta documentación que tenía Nicodemo no era para él ninguna ayuda desde el punto de vista espiritual para acercarse al Señor, para entender al Señor. Veamos el siguiente verso. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le pregunta ahora a Jesús: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús le dice: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Acá el Señor le da la indicación que él debe nacer del agua y del Espíritu. El nacimiento del agua es un símbolo del bautizo en agua, y el nacimiento en el Espíritu es la consumación del nuevo nacimiento. Luego Jesús le dice: no te maravilles de que te dije que te es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quieres y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nació del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo a Jesús: ¿cómo puede hacerse esto? Jesús le responde a Nicodemo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Acá el Señor nos deja ver claramente. Nicodemo era un maestro, un hombre que enseñaba la doctrina en el pueblo de Israel. Sin embargo, a pesar de esto, Nicodemo no estaba dentro del reino de Dios. Nicodemo no estaba en comunión con Dios. Nicodemo no había nacido para Dios. Se llama nuevo nacimiento porque es la apertura hacia el mundo espiritual, es la reconciliación de Dios con el hombre. Jesús le dice: de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Jesús hablaba lo que había visto con el Padre, lo que había visto en su posición de gloria en el cielo, la doctrina que el Padre le había dado, la doctrina que el Padre le había enseñado. Jesús estaba enseñándolo en la tierra. Pero Nicodemo no la podía recibir, los fariseos no la podían recibir, porque no estaba el Espíritu de Jesús en ellos, porque ellos no habían nacido de nuevo, como dice el Maestro. Dice en el verso 12: si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Acá Jesús le deja ver lo que anteriormente platicábamos, que Él descendió del cielo, Él venía de Dios, su origen era con Dios, toda su enseñanza y todo su aprendizaje provenían de Dios, y ellos no lo podían recibir por el estado en el que se encontraban, debido a la caída, debido a
al pecado. El ser humano está separado de Dios, el ser humano está, por decirlo de una forma simple, desconectado de Dios. Por eso le es necesario nacer de nuevo, nacer a una nueva naturaleza, esta vez en el Espíritu. Dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Acá el Señor empieza a hablar sobre su crucifixión, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es el verso famosísimo de Juan 16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios al mundo a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Acá el Señor lleva a Nicodemo, primero le habla acerca del nuevo nacimiento, no discute con él ningún argumento sobre la ley, no discute él ningún punto doctrinal, directamente lo dirige y le dice, tenés que nacer de nuevo. Esa es la primera parte, esa es la primera etapa, el nuevo nacimiento. Nicodemo le pregunta cómo se puede hacer, si debe entrar de nuevo en su madre y volver a nacer. Y el Señor lo guía y le dice, debes nacer del agua y del Espíritu. E inmediatamente después le habla acerca de su sacrificio, le habla acerca de la salvación. Le dice que el Hijo de Dios vino a la tierra para hacernos salvos. De esta manera es como nacemos de nuevo, cuando recibimos al Señor. Dice el verso 18, en el que Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, recibir a Jesús conlleva el arrepentimiento de nuestros pecados. El Espíritu de Dios en nuestra vida nos toca, nos hace conscientes de que somos pecadores. En ese momento nosotros recibimos a Jesús como Salvador y nacemos de nuevo. Cuando hacemos esta confesión, regularmente se llama la confesión de fe. Cuando lo hacemos sinceramente, cuando lo hacemos de corazón, es ahí cuando nacemos de nuevo. Esta es la forma y una manera de saber que hemos nacido de nuevo. Esta va a ser la segunda parte de nuestro tema. ¿Cómo saber si hemos nacido de nuevo? Vamos a Romanos 8:16. Pablo acá nos está hablando sobre el tema del pecado y sobre la adopción que tenemos como hijos de Dios al recibir a Jesús. Y Pablo dice en el verso 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Y el verso 16 dice, en el que quiero ser un real, se dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios. El mismo Espíritu, el Espíritu Santo, cuando recibimos a Cristo, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, viene a morar adentro de nosotros, adentro de nuestro espíritu, y nos da un estado de conciencia. Supongamos que antes de recibir a Cristo cometíamos pecados graves, cualquier tipo de pecado. Lo hacíamos y no nos sentíamos mal, lo hacíamos y nada nos redarguía. Una forma de saber si hemos nacido de nuevo es si al cometer estos pecados o al estar cerca de cometerlos, sentimos por dentro una sensación de dolor, una sensación de querer apartarnos de eso, sin que nadie nos presione, sin que nadie nos diga, sin que nadie nos ordene, sin que nadie nos esté cuidando y vigilando. Adentro de nosotros sentimos un malestar, una incomodidad acerca de ciertas cosas. Antes las hacíamos con facilidad, pero ahora nos cuesta hacerlas o ya no las queremos hacer.
Y es porque el Espíritu de Dios mora en nosotros y el Espíritu de Dios toca nuestro espíritu y nos hace sentir esa conciencia de pecado, nos hace sentir que lo que estamos haciendo está mal. Nuestra propia conciencia es activada por el nuevo nacimiento y empezamos a vivir para Dios. Continúa el verso, dice, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Acá Pablo nos habla de la herencia de Dios. Vamos a ver el otro verso. En la primera carta del apóstol Juan, en su capítulo 3 y su verso 9. Acá él nos habla acerca de la naturaleza nueva, de la nueva naturaleza, la naturaleza de Dios que ahora mora en nosotros. Nos dice en el verso 7, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Versos hermosos de la primera carta del apóstol Juan. Juan acá dice, es nacido de Dios, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Esta simiente de Dios es el Espíritu Santo que viene a morar en nosotros en el nuevo nacimiento. Obviamente nosotros, aunque hayamos recibido al Señor, pues pecamos, estamos propensos a pecar, pero dentro de nosotros hay algo que nos redarguye, hay algo que nos hace volvernos a Dios, sin que nadie nos presione, sin que nadie nos llame. Adentro de nosotros sentimos algo, y esa, mi hermano, esa es la prueba del nuevo nacimiento. Esa es la prueba de que hemos nacido de Dios. Esa es la diferencia en estos versos que nos enseña el apóstol Juan. Cuando estábamos sin Dios, cuando estábamos desconectados de Él, podíamos pecar libremente. Nuestra conciencia estaba dormida, nuestra conciencia estaba como muerta. Sin embargo, ahora con Dios, cuando cometemos cualquier tipo de pecado, hay algo que nos redarguye, hay algo que nos guía al arrepentimiento. Supongamos que hay dos personas sentadas en una iglesia. Una persona está cometiendo algún pecado, llamémosle, está estafando a alguien. Esta persona va a la iglesia, escucha un mensaje, canta alabanzas, sale y sigue haciendo lo mismo. Esta persona no ha nacido de nuevo. Esta persona, su conciencia aún no tiene vida, aún no ha recibido al Espíritu Santo. Pongamos otra persona en la misma situación, llega y se arrepiente sinceramente ante Dios. Esta persona, esté o no esté en la iglesia, va a sentir en su conciencia que lo que hace está mal, que estafar o engañar a alguien más está mal, porque esta presencia de Dios ya va a estar en él. Así que, hermanos, el primer paso en cualquier adoctrinamiento es el saber, el entender si hemos nacido de nuevo. Si esto no ha sucedido, si no estás seguro de esto, yo te invito a que lo hagas, porque de esto parte todo lo demás. Si no hemos nacido de nuevo, no podemos ver el reino de Dios, y todo lo que continúa en nuestro adoctrinamiento no tiene una base, no tiene un fundamento, no tiene una tierra fértil en donde caer si no hemos nacido de nuevo. Así que yo te invito, si no has nacido de nuevo, si esta es tu primera experiencia con Cristo, que ores esta oración: Señor Jesús, ven a mi corazón. Me arrepiento sinceramente de todos mis pecados. Lávame con tu sangre, Señor, y permite que tu Santo Espíritu more en mi espíritu por la fe en tu nombre. Gracias, Señor Jesús. Si hiciste esta oración, pues déjanos saberlo, escríbenos
y con gusto te vamos a apoyar con material para seguir en tu caminar espiritual. Si habías hecho esta oración, si ya estás consciente de haber nacido de nuevo, qué bueno, qué alegría. Sigamos adelante y sigamos aprendiendo. Este es el primer tema entonces de nuestro discipulado, la primera etapa de la vida cristiana. Lo primero que nos debe importar, lo primero que debemos buscar, lo primero que debemos conseguir, el nuevo nacimiento. Esto nos constituye como hijos de Dios. Pasamos a la familia de Dios, como nos decía el apóstol Pablo, ahora somos coherederos con Cristo. Somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pasamos a formar parte de la familia de Dios. Y este mismo Espíritu de Dios empieza a trabajar en nosotros. Empieza a formar a Cristo en nosotros. Él tiene esa misión de formar a Cristo dentro de nosotros. Así, hermanos, este fue nuestro tema del nuevo nacimiento. Espero que te haya gustado. No olvides suscribirte a nuestro canal. Y espéranos para la próxima. Dios te bendiga.